8:35, vamos ahora a conversar sobre otro tema también que es importante, consecuencia de nuestro proceso electoral. Estamos con Álvaro Monge Segarra, él es doctor en Economía, graduado en Inglaterra, socio de Macrocónsul, especialista en temas sociales. Macrocónsul, la Universidad Católica y el CIES han presentado un balance del quinquenio Humala en el sector social. Y nos interesa, en realidad, poder hacer algunos alcances al respecto. Especialmente, cómo sostener los programas sociales en los próximos años frente a un panorama económico complicado. Y aunque no fuese complicado, cuántos cambios habrá que hacer, puesto que los programas sociales van al compás también de los cambios internos de un país, internos incluyendo los políticos y los geológicos y la propia naturaleza, en fin. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Hasta ahora se están diciendo pues que efectivamente todo lo que ha hecho Humala está mal. Eso es parte del mal humor que nos ha dominado en estas elecciones. Pero sin duda han habido esfuerzos e intentos de cosas interesantes. El gobierno señala que ha sido mucho mejor la atención a los programas sociales, que se ha podido organizar mejor y que también han llegado con mayor puntualidad a los casos, digamos, distantes, regionales y etcétera. ¿Cuáles serían, en definitiva, las exigencias que se nos plantean, dado que, por mucho que se haya hecho, de todas formas continúa la pobreza y todavía sabemos a ciencia cierta que todos los proyectos sociales no llegan a donde debieran? ¿Qué cosa es lo que se precisa en términos del Estado? Es particularmente interesante analizar el nuevo contexto que va a enfrentar el nuevo gobierno, sobre todo porque es ahí donde se generan los mayores retos. Un contexto económico más complicado y menores recursos fiscales, básicamente por una ampliación de la brecha fiscal, van a condicionar la cantidad de dinero que se va a tener para invertir en este sector y en general en los sectores sociales, ¿no? Pensando en educación, salud y programas sociales. Entonces, probablemente la palabra que va en el corto plazo que va a tener que instalarse en la burocracia social va a ser priorización y focalización, ¿no? La idea de universalización del gasto social, si bien es una idea interesante, el reto que tenemos hacia adelante es para preservar la calidad de las prestaciones, porque ese sí es un tema que ha mejorado en el gobierno de Ollanta Humala. O sea, la calidad de los programas sociales ha aumentado y eso es un hecho. Podemos discutir la curva de aprendizaje que eso costó, que fue una curva de aprendizaje relativamente larga, pero ya cumplimos esa curva de aprendizaje. Y eso es una herencia que se recibe. Y eso se recibe, o sea, se reciben programas sociales que tienen buenos niveles de calidad. El reto ahora es preservar la calidad con una menor cantidad de recursos. Los programas sociales tienden a depender mucho de los recursos en monitoreo, recursos en supervisión. Entonces, el reto del nuevo gobierno va a ser priorizar y focalizar justamente para que el gasto social llegue a quien debería llegar y no perder recursos en el camino, ¿no? Ahora, en ese tránsito, porque después vamos a ver en realidad cuáles van a ser los cambios que se implementarán, en ese trabajo que se ha realizado con más organización y tal, podemos decir que también el público o los beneficiarios han podido generar algún tipo de conducta promisoria con respecto a sus propias voluntades y sus propias iniciativas. Ha crecido el ritmo no de adquirir cosas o recibirlas, sino fundamentalmente también de lograr organizarse, tener, en fin, algunas iniciativas locales. Sí, los programas que se han implementado tienen diferente naturaleza. Lo que tú estás comentando es básicamente si es que estos programas sociales han incidido en algún tipo de cambio de comportamiento, de tal manera de que les permitan a los beneficiarios... Sí, sobre todo a un nivel de organización mejor. Claro, justamente, ¿no? Los programas sociales, digamos, lo que permiten es generar, entre los efectos o las externalidades que podría generar un programa social, es generar justamente el concepto de comunidad, ¿no? Organizarse alrededor de un servicio social genera este concepto de comunidad. Ahora, desde el punto de vista económico, nos interesa de que este nuevo capital social o el capital humano que se provee directamente por los programas sociales redunden al final del día en una estrategia sostenible de superación de la pobreza. Y esa estrategia pasa necesariamente porque lo social tenga que vincularse de alguna manera con lo productivo. Y ahí hay un elemento que a mí me parece bien importante destacar.
tiene relación con la curva de aprendizaje que comentaba. Cuando se hacen las primeras modificaciones de los programas sociales, estos empiezan sin necesariamente con las etapas preoperativas o los pilotos para llevarse adelante, y eso nos llevó a tener muchos problemas. El caso emblemático es Jaliwarma. En el caso, por ejemplo, de la última etapa del gobierno, el programa que probablemente ha estado recibiendo mayor atención es Haku Guiñay, que es un programa que empieza a funcionar con pilotos justamente, y nos ha permitido obtener aprendizajes importantes, y ya el siguiente gobierno va a tener que hacer el proceso de escalamiento, pero va a tener información muy rica para poder escalarlo de la manera adecuada, y probablemente la curva de aprendizaje la hayamos acortado en ese tipo de programa específico. Entonces, este tipo de conocimiento o maneras en las cuales llevamos adelante la política social es un activo importante que está quedando, que no deberíamos perder. Hay una preocupación porque en varios aspectos, si bien se mejora, por ejemplo, con niveles a veces de mejoras en la nutrición, a veces mejoras en salir de la pobreza, la brecha rural-urbano se está acrecentando. Mejoran en ambos lugares, pero la mejora en urbano es mucho mayor que en rural. Los programas sociales pueden ayudar a mitigar esto, porque sería una desgracia que el Perú avance en general, pero que la población rural cada vez esté más rezagada con respecto a la población que vive en las ciudades. Sí, y eso tiene que ver con un cambio demográfico interesante. O sea, y es importante notar que la dicotomía urbano-rural es menos aplicable. Lo que estamos es en una continuidad desde la metrópoli, que pasamos por lo urbano marginal, pasamos a lo rural concentrado y a lo rural disperso. De acuerdo. Las brechas más importantes ocurren en la concentración, en el rural disperso, que son centros poblados con menos de 200 habitantes. Sobre los que se han planteado cosas a veces tan drásticas como movilizarlos a todos y cambiarlos de lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la literatura discute mucho esa alternativa. Hay otra literatura que no discute esa alternativa, pero digamos, en general hay como una especie de incertidumbre respecto a qué hacer con esa población, donde por un tema de escala, la provisión de servicios y la provisión de algún tipo de bien se vuelve doblemente complicado. Probablemente, si estamos en una estrategia de no movilización, lo que se requiere es una estrategia de infraestructura muy agresiva, porque ese al final del día va a ser el único vínculo para poder incluirlos. Y de programas autogestionarios también, ¿no? Programas autogestionarios, pero que tienen que generar algún tipo de vínculo, porque el nivel de aislamiento que tienen estas poblaciones, incluso con su ciudad más cercana, es enorme. Entonces, cualquier estrategia de acercamiento es importante. Y ahí hay un programa que valdría la pena ver con mayor detenimiento, que son los tambos, ¿no? O sea, los tambos es un programa interesante que está dentro de la lógica del acercamiento. Y usar la tecnología como medio de acercamiento, ¿no? Que se usa en otros países con éxito en sociedades muy apartadas, ¿no? Sí, y bueno, que justamente la idea es la brecha geográfica que enfrentan es enorme. Señor Monge, hace pocos días el presidente de la República, él todavía presidente de la República, dijo a una población local que si alguien quiere meterse con los programas sociales, katana con ellos, lenguaje característico del presidente Humala. ¿Por qué esta preocupación? Unos días después, algún especialista afirmó que el uso de las becas había estado dando malos resultados, que la tasa de abandono de los que estaban beneficiándose de becas era demasiado alta. ¿Tenemos datos precisos sobre esto? ¿Podemos hablar racionalmente y sin katanas sobre los cambios que puedan ser necesarios hacer? Y yo creo que sí hay que hacer cambios. Me imagino que el presidente Humala se ha estado refiriendo más a eliminar los programas sociales, pero los cambios son evidentes y son necesarios. Por ejemplo, uno de los temas que quedó absolutamente pendiente durante esta gestión fueron las estrategias de articulación. Si nosotros tenemos un problema que es multicausal, por ejemplo, la pobreza o la nutrición, que hay un conjunto de elementos que la determinan, y tenemos un Estado que está organizado sectorialmente, el supuesto de cualquier estrategia de reducción de la desnutrición o de la pobreza tiene que pasar por estrategias de coordinación entre los sectores. El supuesto que tenía la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, que es la que ha llevado adelante el gobierno de Ollanta Humala, tenía un supuesto institucional básico, que era el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, a través del cual se hacía una coordinación de políticas. Probablemente, no sé si todos en esta mesa han escuchado del
SINADIS, y si no lo hemos escuchado es porque básicamente no ha operado de la manera en la cual debería haberlo hecho. Y ese es un tema pendiente, porque los resultados, para que al final del día terminen siendo sostenibles, tiene que haber una confluencia entre educación, entre salud, entre programas sociales, programas de infraestructura y otros elementos que podrían estar vinculados de manera indirecta. ¿Y en qué proporción se ha tenido esta articulación? Ha habido microarticulación. Microarticulación es, por ejemplo, la que ha permitido vincular el programa Pensión 65 con el Seguro Integral de Salud. Uno le daba el dinero a los adultos mayores, pero ese dinero no era suficiente para su cobertura en salud, así que hay que darles un seguro para que financien su salud. O, por ejemplo, estrategias como Juntos y Jaco Guiñay, transferencias monetarias condicionadas con reforzamiento de capital humano, más proyectos productivos como estrategia de graduación, o el Fondo Nacional de Inclusión Económica, que es el FONIE, en donde ha operado en una menor escala o en una menor escala de la que se preveyó, pero la idea era llevar combos de infraestructura en las zonas rurales, ¿no? Coordinando las agendas de Provillas, del Programa Nacional de Saneamiento Rural, entre Alguna otros. vez le preguntamos a la ministra Paola Bustamante por qué no se entregaban los reforzamientos nutricionales para la anemia en los colegios, dado que ya tenían el Jaliwarma. Es verdad que la población beneficiaria es de 0 a 5, pero de 5 en adelante también hay anemia. Y nos dio a entender porque eso era materia del Ministerio de Salud. Entonces ahí uno dice, bueno, pero si le estás dando de comer al chico en el colegio, ponle pues la chispita, lo que le tengas que poner para que salga de la anemia, ¿no? Parecieran actuar como en compartimentos separados a veces, ¿no? Lo que pasa es que tenemos varios sectores que avanzan a distinta velocidad. Entonces ese avance a distinta velocidad, y al interior del propio sector también ocurre. Un poco el problema que tú comentas en la anemia es un problema que se gesta fundamentalmente en el nivel primario de atención. Ajá. Y el nivel primario de atención tiene gravísimos problemas de infraestructura y de llegada y de captación. Y de las personas, ¿no? Del personal, ¿no? O sea, ahí hay problemas que se están gestando. O sea, las chipitas o los instrumentos que existen para atender a la población existen. O sea, falta infraestructura, falta personal. Bueno, muchas gracias Álvaro Monge por todos estos alcances sumamente interesantes. No, gracias a ustedes. Lo clave, lo ha dicho también la ministra ya, es esta articulación entre asistencialismo y productivismo. Correcto. Incluyendo la parte comercial, ¿no? Para poder vincularnos con mercados. Muy bien. 8:47, una pausa.